La fisioterapia presta un servicio providencial al paciente con quemaduras desde el día de su ingreso en el hospital y a todo lo largo de su proceso de rehabilitación. En la siguiente presentación se ofrecen las directrices básicas que debe observar el fisioterapeuta responsable de este tipo de pacientes. Tales normas se basan en las metas y objetivos terapéuticos, las técnicas de evaluación y las modalidades específicas de tratamiento. Metas y objetivos. Metas: conservar o aumentar la fuerza, amplitud de movimiento articular, resistencia y coordinación previos a la quemadura. Recuperar el patrón de marcha anterior a la quemadura. Ayudar al paciente a lograr el mejor nivel funcional posible y la rehabilitación máxima. Papel de fisioterapeuta. En la asistencia al paciente con quemaduras, la fisioterapia debe ser enérgica. Entre las funciones principales del fisioterapeuta se incluyen el planeamiento, coordinación y monitorización de los programas de terapia posicional, ejercicio, movilización y deambulación, ideados para ayudar a cada paciente a conseguir el nivel máximo de rehabilitación. Evaluación inicial del paciente. Propósito. El propósito de la evaluación inicial es determinar los parámetros básicos relacionados con la fisioterapia, a partir de los antecedentes y el estado previo del paciente. Es importante una buena anamnesis, en especial si el accidentado padecía lesiones físicas, enfermedades o déficit antes de la quemadura. A partir de estos datos, el fisioterapeuta conoce las posibilidades de rehabilitación del paciente. Antecedentes. Mediante la anamnesis durante la evaluación inicial, se puede averiguar si el enfermo tenía trastornos musculoesqueléticos o del sistema nervioso central y relacionarlos con sus posibilidades de rehabilitación. En los antecedentes sociales del paciente figura la información sobre aspectos como su ocupación laboral, condiciones de vida, estado nutricional, etc. Amplitud de los movimientos articulares. Se evalúa la amplitud de los movimientos de todas las articulaciones lesionadas y las normales, y se registran todas las limitaciones para comparaciones futuras. Fuerza global. Es necesario conocer la fuerza aproximada basal de los grupos musculares principales para detectar si alguno de ellos está débil. Esto puede indicar la fuerza que debería recuperar el paciente durante la rehabilitación. Tal evaluación se efectúa explorando unos pocos músculos claves de cada extremidad. Marcha. También es importante conocer los patrones de marcha previos a la quemadura, pero según la extensión de esta y el estado médico del paciente, quizás se deba posponer la exploración de la marcha hasta haberse conseguido la estabilidad clínica. Hay que describir el patrón de la marcha del paciente e interrogar a éste sobre sus antecedentes en este apartado. Edema. En la evaluación inicial debe observarse si existe edema o no. El grado de edema depende de la magnitud del traumatismo, del tiempo transcurrido desde que se produjo y del volumen de líquidos administrados durante la reanimación. El edema alrededor de las articulaciones puede limitar en gran medida la amplitud de sus movimientos, sobre todo en los que son extremos. En algunos casos, el edema puede ser la única razón para que una articulación no pueda desarrollar completamente sus movimientos normales. Quemaduras. Localización. Se anotan las áreas cutáneas quemadas y se planea el programa de terapia posicional centrado en las zonas en que es probable que aparezcan retracciones. Estas zonas problemáticas requerirán la máxima atención de los programas de terapia posicional y de ejercicio. Profundidad de la quemadura. La profundidad de la quemadura puede ser indicio del tiempo que precisará el paciente para lograr su rehabilitación total. Cuanto más superficial sea la quemadura, menor ejercicio requerirá, probablemente antes de la cicatrización espontánea. La gravedad y localización determina el modo en que se deben realizar las movilizaciones en determinadas articulaciones. Terapia posicional. Las adecuadas posturas y el cambio de posición se definen como la disposición correcta de las partes del cuerpo. Los pacientes quemados corren un alto riesgo de desarrollar contracturas, y el cambio de posición supervisado intenta limitar esta complicación. El paciente a menudo asume una posición flexionada y aducida en un intento por disminuir el dolor. Una posición extendida no es más dolorosa, pero es desagradable moverse hasta esa posición.
El terapeuta puede ayudar a que el paciente tome conciencia de que el cambio de posición alivia realmente el dolor. En el paciente quemado grave, la ausencia de reserva cutánea sana y la importancia de los fenómenos inflamatorios locales y generales permiten la emergencia de las retracciones que constituyen por sí mismas una patogenia prácticamente específica. Las retracciones aparecen en las primeras semanas, pero son visibles sobre todo después del segundo mes de evolución y pueden evolucionar durante 6 a 10 meses en ausencia de tratamiento. Estas retracciones toman una dirección determinada debido al estado tensional estático de la piel a nivel de la zona anatómica afectada. En la práctica, se distinguen zonas anatómicas con potencial retráctil equilibrado, como por ejemplo la espalda y la cara externa del muslo, en donde las cicatrices y los injertos se retraen de manera homogénea, y también se distinguen zonas de retracción determinada según una dirección dada, siempre la misma debido al desequilibrio de las tensiones. Las retracciones pueden tener entonces repercusiones funcionales. La instalación recomendada se conoce bien y está codificada. Se trata de la actitud en cruz, con extensión del cuello, pies en ángulo recto, extensión de las rodillas y las caderas en abducción leve, manos y muñecas quemadas en una órtesis estática, codos en extensión supinación y abducción de los hombros, que será menos marcada en el adulto, de 90 a 100 grados y 140 a 160 grados de abducción en el niño, y que, sobre todo, no puede ni debe ser mantenida en permanencia, puesto que se tolera mal y da origen a la rigidez. Es preferible adoptar una postura que dependa directamente de las zonas quemadas y de los riesgos de retracción previsibles. Por consiguiente, la instalación puede alejarse del esquema habitual. Por último, se recomienda alternar las posturas cada 4 horas, sobre todo cuando existen lesiones circulares. Institución del programa de terapia posicional. La terapia posicional se inicia el día del ingreso. El mejor modo de impedir contractura consiste en empezar pronto el proceso de estiramiento, manteniendo el tejido distendido de modo que la piel, los músculos, las articulaciones y los demás tejidos blandos no se contraigan. Cuando la posición no basta por sí sola para mantener la amplitud completa de los movimientos de una articulación, se ponen férulas. En la mayoría de los pacientes con quemaduras, las férulas son necesarias tarde o temprano por las siguientes razones. La falta de cooperación del paciente que no querrá o no podrá responsabilizarse de mantener la posición. La inmovilización requerida por los injertos cutáneos laminares. El letargo del paciente y la falta de agudeza mental. Y la retracción de la cicatriz a pesar del ejercicio enérgico y del cumplimiento estricto de un programa de terapia posicional. Comunicación y monitorización del programa de tratamiento posicional. Es posible excederse en subrayar la importancia de que todos los miembros del equipo de quemados comprendan los programas de tratamiento posicional y con férulas. Es fundamental que varios miembros del equipo tengan un conocimiento detallado y operativo del programa de un determinado paciente, pero es básicamente responsabilidad del fisioterapeuta monitorizar las posiciones. Paciente. Se debe explicar con detalle al paciente el fundamento del programa y asegurarse de qué es lo que está entendido. Esta comunicación debe ser un proceso progresivo y tiene que constituir una responsabilidad constante del fisioterapeuta. Enfermeras. Los fisioterapeutas confían en las enfermeras para llevar a cabo el programa de terapia posicional, en especial a las horas del día en que no se dispone de fisioterapia. Las explicaciones orales y por escrito que detallen el programa facilitan la comunicación óptima. Terapeuta ocupacional. La íntima comunicación entre el fisioterapeuta y el terapeuta ocupacional es de suma importancia para garantizar la eficacia máxima del programa. Estos dos grupos de profesionales se plantean idénticos objetivos terapéuticos y el trabajo de unos se complementa, refuerza y perfecciona con el de los otros. Habitualmente, todas las férulas las hace el terapeuta ocupacional. Este fisioterapeuta discuten los problemas del programa de ejercicios y llegan a conclusiones que tal vez impliquen el uso de férulas. El terapeuta ocupacional es responsable de supervisar todo el programa en que se empleen férulas, pero el fisioterapeuta necesita comprender totalmente los objetivos planteados y reforzar la actuación del terapeuta ocupacional
en pro del beneficio del paciente. Terapeuta recreativo. El terapeuta recreativo ayuda a convertir en circunstancias normales para el paciente los métodos terapéuticos de los terapeutas físicos y ocupacional. El terapeuta recreativo puede introducir tales actividades de manera que no sean dolorosas ni alarmen al paciente. Suministra también al equipo datos de retroalimentación referentes a la adaptación del paciente al programa y puede hacerse una idea del estado emocional de éste y comunicarla. Familia. La familia puede ser una fuente de aliento muy importante para el paciente sometido a un programa de terapia posicional y con férulas. Sin embargo, también puede entorpecer estos esfuerzos. Para lograr su cooperación, el terapeuta debe explicarles con frecuencia la importancia del programa de fisioterapia. Cuando cambian los programas de terapia posicional y con férulas, deben comunicárselo también. Los miembros de la familia deben comprender las razones por las cuales el paciente lleva férulas y las consecuencias que tendría no llevarlas. Han de entender también que es vital su ayuda para conseguir que el paciente colabore con el equipo y que unas pocas palabras de aliento por su parte ahorrarán con frecuencia a éste muchas horas de ruegos y persuasión. Planteamiento del programa de ejercicios. Plan. Los ejercicios comienzan en la evaluación inicial. Las sesiones continúan 2 o 3 veces al día. La frecuencia se determina considerando diversos aspectos importantes: edad, estado físico, enfermedades y traumatismos previos, porcentaje y profundidad de la quemadura y estado mental. Por ejemplo, el paciente con una lesión por inhalación y quemaduras de 2º grado y 3er grado no suelen poder tolerar una sesión larga de tratamiento. Por tanto, las sesiones deben ser cortas y espaciadas a lo largo del día. Al planear un programa de ejercicios, el equipo de rehabilitación debe considerar el estado médico y físico global del paciente, las zonas más afectadas por las quemaduras y las partes indemnes. Un buen programa enérgico de ejercicios rápidos contra resistencia para las extremidades y articulaciones indemnes deja más tiempo para concentrarse en las zonas que presentan problemas. Tipos de ejercicio. Ejercicio pasivo. En la mayoría de los casos, el ejercicio pasivo es el tipo de actividad menos deseable. Su único beneficio es mantener la amplitud de movimientos. A veces, es el único tipo posible de ejercicio si el paciente está comatoso o no colabora. El ejercicio pasivo brinda la oportunidad de evaluar el movimiento articular y de determinar la capacidad del paciente de conseguir una amplitud de movimientos articulares activos de igual magnitud que los pasivos. Ejercicios de estiramiento. Si se observa reducción de la amplitud de movimientos que no se puede corregir con otro tipo de ejercicio, hay que recurrir a los ejercicios de estiramiento combinados con otras técnicas y con terapia posicional y mediante férulas. La mejor técnica de estiramiento consiste en la aplicación lenta de una fuerza duradera. Es posible que las técnicas de contracción y relajación aumenten la amplitud de la extensión. El estiramiento debe practicarse con la colaboración del paciente. Es difícil determinar la magnitud de la presión que debe ejercerse en el estiramiento de una articulación. Se trata de una habilidad que se aprende con la experiencia en los ejercicios de estiramiento y sobre la que el fisioterapeuta desarrolla un sentido intuitivo con el tiempo. El empalidecimiento del tejido cicatrizal y la respuesta del paciente al dolor durante el ejercicio pueden ser los 2 parámetros de mayor utilidad. Ejercicio activo asistido. Este tipo de ejercicio se emplea cuando el paciente inicia el movimiento pero no consigue completarlo en toda su amplitud y necesita la ayuda del fisioterapeuta para cubrir los últimos grados del movimiento. Estos ejercicios pueden resultar beneficiosos para los pacientes que experimentan reducción de su fuerza. Sin embargo, hay que hacer hincapié en que el objetivo es conseguir la amplitud total del movimiento activamente y venciendo resistencia. Ejercicio activo. Debe alentarse al paciente capaz de efectuar los movimientos en toda su amplitud por sí solo a que continúe con el ejercicio activo. Se debe insistir en que el programa ha de encaminarse hacia los ejercicios contra resistencia con el fin de aumentar la fuerza y de mantener la amplitud de los movimientos.
El día en que se reinician los ejercicios después de haber practicado injertos cutáneos laminares, solo se hacen ejercicios activos. Ejercicios contra resistencias. Se trata de los movimientos terapéuticos más convenientes para los pacientes con quemaduras. Sus objetivos son tres. A. Mantener la amplitud de movimientos. B. Aumentar y conservar la fuerza. Y C. Mantener una buena sensibilidad propioceptiva y coordinación. Estos ejercicios deben recomendarse aun cuando la resistencia sea mínima. Durante toda su hospitalización, la mayoría de los pacientes son capaces de continuar con los ejercicios contra resistencia con sus extremidades ilesas o donantes de injertos. Es posible que las lesionadas estén inmovilizadas a causa de los injertos. Quizá resulte doloroso moverlas, y el paciente tiende a oponer resistencia al movimiento. Todas estas circunstancias pueden dar lugar a reducción de la fuerza y la masa muscular, con lo que se dificultan mucho los ejercicios contra resistencias. Facilitación neuromuscular propioceptiva. Las técnicas de facilitación neuromuscular propioceptiva, ejercicios repetitivos contra resistencia, son útiles en el tratamiento de los quemados. Algunos pacientes las encuentran menos dolorosas. Otros no son capaces de aprender el patrón de movimiento por causa del estrés o por reducción de su agudeza mental. El patrón contracción-relajación es una técnica útil que reduce el dolor al estiramiento y funciona bien en la mayoría de los enfermos. Movilización articular. La movilización articular tiene su lugar en la fisioterapia de las quemaduras. Sin embargo, hay que tomar ciertas precauciones cuando se usan estas técnicas. La movilización articular no debe practicarse nunca en una articulación abierta o con exposición de sus tendones. Puede producirse rotura cutánea y ampollas. El dolor puede ser también factor limitante. Si la mayor parte de la piel sobre la que debe colocar sus manos el fisioterapeuta para aplicar la técnica de movilización está por cicatrizar, es posible que el paciente no tolere las fuerzas de cizallamiento propias del ejercicio. Programa de ejercicios sin fisioterapeuta. A todos los enfermos conscientes se le debe entregar un programa de ejercicios para practicarlos por sí solos sin que esté presente el fisioterapeuta. Es responsabilidad del equipo de rehabilitación monitorizar el programa de ejercicios para efectuarlo en solitario. Esto puede conseguirlo observando frecuentemente al enfermo durante el día, hablando con los miembros del equipo y con los familiares y comentando con el paciente los problemas que surjan. Contraindicaciones del ejercicio. En pacientes con fracturas, luxaciones y rotura de tendones y ligamentos, debe readecuarse al programa de ejercicios. Es necesario efectuar un diseño especial del programa de ejercicios cuando se asiste a un paciente poco colaborador o hemodinámicamente inestable, o que se encuentre en el postoperatorio inmediato. Deambulación. La deambulación se inicia lo antes posible después del ingreso, cuando el paciente esté hemodinámicamente estable tras haberse solucionado la fase de shock por quemaduras. Progresos en la deambulación. Una vez iniciada la deambulación, se continúa en cada sesión de fisioterapia y se incrementa su duración progresivamente. La distancia que camina el enfermo se alarga cada día. Con el progreso lento pero seguro, aumentan la resistencia y la fuerza, con lo que se prepara al paciente para el alta. Deambulación postoperatoria. Cuando se han efectuado injertos cutáneos laminares en las extremidades inferiores, el paciente no debe caminar durante unos 10 días, pues el estancamiento y congestión venosa de los injertos puede provocar necrosis de la piel trasplantada. No obstante, las necesidades médicas del enfermo exigen a veces la deambulación más precoz. Por ejemplo, la amenaza de neumonía en un paciente de edad puede hacer que se inicie la deambulación durante cortos periodos de tiempo a partir del 5.º día del postoperatorio. Una vez se permita la deambulación después de haberse practicado injertos cutáneos laminares en las extremidades inferiores, su progreso debe ser lento pero mantenido,
permitiendo al sistema vascular de las piernas que se adapte a la posición de clive de nuevo y que los capilares neoformados en el injerto adquieran tono, con lo que se impedirá la congestión venosa. Anormalidades específicas de la marcha y su tratamiento. Contracturas del tendón de Aquiles. Los pacientes con este tipo de contracturas caminarán sobre los dedos de los pies, a menudo con flexión de rodillas y caderas. El mejor ejercicio de estiramiento de estas contracturas es la deambulación. No obstante, cuando el paciente no pueda caminar, cabe la posibilidad de recurrir al estiramiento manual pasivo por parte del fisioterapeuta para efectuar la flexión dorsal del pie. Se pueden añadir 5 ejercicios para alargar el tendón. Permanece en bipedestación con la parte anterior de los pies sobre una plataforma para mantener los dedos más altos que los talones. El paciente, con la espalda apoyada en la pared, debe extender las rodillas y bajar los talones hasta el suelo manteniendo recta la espalda y las caderas en extensión. A continuación, se aleja de la pared caminando y manteniendo esta posición. Con la espalda recta y manteniendo el contacto de los talones con el suelo, el paciente dobla las rodillas agarrándose de la barra. Después vuelve a la posición erecta y repite el ejercicio. El paciente camina sobre sus talones, manteniendo los dedos de los pies elevados. El paciente está de pie a unos 30 centímetros de la pared y de cara a ella con ambos brazos a la altura de los hombros. A continuación, se inclina hacia la pared intentando mantener recto el cuerpo. Contracturas en flexión de la cadera y la rodilla. Los pacientes con quemaduras en las extremidades inferiores, la pelvis, las nalgas, la parte baja del abdomen y las zonas de la espalda a menudo caminan con las rodillas y las caderas flexionadas. Lo importante es extender las rodillas y las caderas en lugar de efectuar la dorsiflexión del pie. Son ejercicios específicos contra estas contracturas los siguientes. Ejercicios de extensión activa y pasiva de la cadera, efectuados en decúbito lateral. Ejercicios de vuelo, efectuado en decúbito prono. Ejercicio realizado contra la pared. Anteversión de los hombros. Los pacientes con quemaduras anterosuperiores del tórax y quemaduras periclaviculares adoptan una postura con anteversión de los hombros, un tipo de retracción muy difícil de prevenir. Los ejercicios que mencionamos a continuación ayudan a impedir la anteversión de los hombros. El paciente de pie y con la espalda contra la pared intenta juntar los omóplatos. El paciente intenta deambular con los hombros retrovertidos. El paciente en decúbito supino eleva la cabeza y extiende los hombros. El paciente en bipedestación cruza las manos por detrás de la cabeza y realiza movimientos de aleteo con los codos. Flexión de la espalda. El paciente con quemaduras rara vez presenta flexión de la espalda sin otras anomalías de la marcha. Los siguientes ejercicios corrigen tal flexión. Él endereza la espalda contra la pared y se aleja de esta caminando y manteniendo la posición correcta. El paciente se coloca en decúbito prono y realiza el ejercicio de extensión. El paciente efectúa el ejercicio de retroversión. El paciente en bipedestación lleva los codos hasta detrás de la cabeza. Primeras actividades de la vida cotidiana. Fundamento y propósito. Al paciente se le alienta a que reinicie y continúe las actividades cotidianas poco después del accidente. Tales actividades deben potenciar el respeto de sí mismo, incorporar ejercicios adicionales, hacer que el paciente se sienta independiente y facilitar la rehabilitación. Progreso de las actividades cotidianas. Al comienzo, no hay que abrumar al paciente con un gran número de actividades. El fisioterapeuta irá ampliando el programa de estas lentamente, a medida que el paciente las vaya tolerando. Beber y comer por sí solo son en general las primeras habilidades que es preciso dominar. Después, el paciente asume la responsabilidad de su higiene personal y de vestirse. El terapeuta ocupacional puede proporcionarle equipo adaptativo para que lo use temporalmente, con el fin de lograr esta independencia.
Reevaluación. ¿Cuándo efectuarla? A diario se evalúa de modo informal el estado del paciente. Las reevaluaciones formales se efectúan y anotan 2 veces por semana y más a menudo si cambia el programa terapéutico. Tales cambios pueden consistir en injertos cutáneos laminares, deterioro clínico del paciente, cambios mentales, colocación de férulas o distinta terapia posicional. Parámetros de la reevaluación. Todos los parámetros anteriores se evalúan para determinar los progresos del paciente y para averiguar si es preciso cambiar programas. Comunicación durante la reevaluación. Cuando se necesiten cambios en los programas de terapia posicional o con férulas, o de ejercicios para realizar en solitario, los miembros del equipo responsable de ellos deben notificarlo a los demás e intervenir en la discusión para llegar a la decisión final. Programa de tratamiento con férulas. Iniciación del programa de tratamiento con férulas. Si el paciente puede mantener la amplitud normal de movimientos con los ejercicios habituales y los dispositivos de tratamiento posicional, las férulas son innecesarias. Las articulaciones solo se inmovilizan con ellas cuando el fisioterapeuta observa una reducción de la amplitud del movimiento al comienzo de una sesión de ejercicios. Al principio, la férula solo se pone de noche para impedir que la amplitud de movimiento siga reduciéndose. Si el uso nocturno de la férula no consigue detener el deterioro funcional, el paciente la lleva durante todo el día o parte de él. Un paciente críticamente enfermo, letárgico o comatoso, la lleva constantemente, salvo cuando se le baña o se practican ejercicios pasivos de las partes afectadas. Al recuperarse la amplitud normal de movimientos, las férulas se van abandonando paulatinamente. A veces hay que volver a colocarlas si la amplitud empieza a disminuir. El periodo de tiempo que se debe llevar la férula depende de la profundidad de la quemadura, del grado de la actividad de la cicatriz hipertrófica y de la colaboración del paciente en los ejercicios para realizar en solitario. A menudo, las cicatrices de las quemaduras profundas de segundo grado y las de tercer grado sometidas a injertos se retraen muchísimo. Se deben seguir usando férulas y prendas compresivas y realizar los ejercicios pertinentes hasta que tales retracciones se solucionen o requieran intervención quirúrgica. Hasta entonces, la retracción de la cicatriz hipertrófica estira la piel periarticular, con lo que se reduce la amplitud de los movimientos articulares. Característicamente, las quemaduras superficiales de segundo grado no cicatrizan con tal intensidad, pero hay que observar meticulosamente a los pacientes por si aparecen retracciones. Monitorización de la aplicación de férulas. El terapeuta ocupacional que construye la férula monitoriza a diario tanto su ajuste como su colocación. Fisioterapia en el quirófano. Propósito. A veces es beneficioso para ciertos pacientes que se les someta a movimientos pasivos bajo anestesia general antes de iniciar la intervención quirúrgica. Mientras están anestesiados, se puede efectuar una sesión de ejercicios que sirva al fisioterapeuta para juzgar la amplitud de movimientos en condiciones de analgesia. Tal evaluación puede mostrar las verdaderas limitaciones físicas impuestas por una retracción. Este tipo de sesión puede ser especialmente beneficiosa para la evaluación de las lesiones de los niños. Si un niño se resiste a efectuar los ejercicios en toda la amplitud de movimientos y no se puede lograr esta con paciencia y súplicas, la exploración bajo anestesia general es a veces la única forma de evaluar la amplitud potencial de movimientos. Procedimiento en el quirófano. Hay que tener cuidado al practicar ejercicios pasivos y al extender las articulaciones en los pacientes anestesiados, pues no hay un índice doloroso alguno que impida al fisioterapeuta forzar excesivamente la articulación. En consecuencia, hay que subrayar la necesidad de que el movimiento pasivo sea muy grave y se practique con gran cuidado. La sesión completa de ejercicios suele poderse efectuar mientras los cirujanos se están lavando. Dado que el tiempo disponible es limitado, hay que evaluar primero las articulaciones más afectadas o conflictivas. Fisioterapia antes y después del injerto cutáneo laminar. Reevaluación del programa de ejercicios antes del injerto.
Cuando se deben practicar injertos en las heridas por quemadura, se deben realizar cambios en el programa de ejercicios. Después del injerto, se debe interrumpir, hasta que éste haya aprendido, toda actividad que pudiera moverlo o desplazarlo. El médico indica al fisioterapeuta cuándo deben reanudarse los ejercicios. Las articulaciones sin injertos han de seguir recibiendo tratamiento rehabilitador, incluso durante el periodo postoperatorio. Planificación y terapia posicional después del injerto cutáneo. La planificación preoperatoria es esencial para conservar durante el postoperatorio la amplitud de movimiento previa. Cuando el paciente vuelve del quirófano a la habitación, el terapeuta comprueba la posición de las articulaciones lesionadas y efectúa los ajustes necesarios. Cuando se reanudan los ejercicios de una extremidad con injertos, de 5 a 10 días después de la cirugía, se debe empezar con movimientos limitados o contrarresistencias y progresar, si es necesario, hasta los ejercicios activos o asistidos, con estiramiento para conservar la amplitud total de movimientos. Fases de rehabilitación. Objetivos terapéuticos. Los objetivos de la fase de rehabilitación consisten en alentar al paciente a que se valga por sí mismo y en efectuar una transición sin problemas al ambiente familiar y laboral. Algunos pacientes son capaces de reintegrarse a su trabajo habitual, pero otros no pueden hacerlo a causa de las limitaciones que les imponen las heridas. Programa de ejercicios. Durante la fase aguda del tratamiento de una quemadura de consideración, la mayoría del énfasis se pone en mantener la amplitud de movimiento y la fuerza. En esta fase, el paciente precisa menos cuidados de enfermería y dispone de más tiempo y energía para la rehabilitación intensa. Es de esperar que pueda alimentarse por sí solo y pase más tiempo haciendo ejercicios por su cuenta. La deambulación se instaura para aumentar la resistencia. Todas las actividades cotidianas ayudan a aumentar la resistencia, la fuerza y el intervalo funcional de movimiento. No obstante, todavía se requiere el cumplimiento estricto de los programas de terapia posicional mediante férulas. Una sesión de ejercicios típica para el paciente ambulatorio debe incluir ejercicios formales de amplitud de movimientos, deambulación y actividades funcionales. A medida que aumenta su independencia, se va permitiendo al paciente que esté más tiempo sin dispositivos funcionales y férulas, pero es frecuente que todavía sean necesarios durante la noche y la siesta. Cuidado de la herida. Lubricación de la piel. Con el estiramiento adicional del tejido cicatrizal que se produce en la fase de rehabilitación, el fisioterapeuta y el paciente deben tener en cuenta que es necesario humedecer y lubricar este tejido unas 4 a 6 veces al día. Si el paciente lleva ya prendas compresivas anticicatrizales, la lubricación debe efectuarse con agua. Las lociones oleosas destruyen las fibras elásticas de estas prendas. La lubricación es necesaria para facilitar el movimiento y ablandar el tejido. Asimismo, retrasa el secado y la descamación del tejido cicatrizal, que en caso contrario podría ocasionar fisuras y desgarros con el ejercicio. Control de la cicatriz. Teóricamente, al menos, la presión externa hace que las fibras colágenas adopten una disposición paralela, lo que da lugar a una cicatriz aplanada y más blanda que aquellas a cuyas fibras se les permite entrelazarse y seguir un trayecto tortuoso. La presión puede aplicarse de varios modos, con prendas compresivas comercializadas, vendajes elásticos, férulas y adaptadores. Se ha observado que las prendas compresivas son más beneficiosas cuando el paciente cumple bien el programa establecido para su uso. Estas prendas compresivas, que llevan cremallera para facilitar su colocación, se empiezan a usar tan pronto como haya cicatrizado la piel. Hay que llevarlas constantemente y se debe lubricar la piel antes de ponérselas. Planificación del alta. Planteamiento. Los miembros del equipo deben planificar el alta y determinar el programa de ejercicios domiciliario. Se programa también la fisioterapia ambulatoria a nivel domiciliario o de área de atención primaria.
Instrucciones para el cuidado domiciliario de la herida. Baños. Se recomienda al paciente el baño diario con jabón suave y la práctica de una buena higiene personal. Lubricación. Después del baño, se debe efectuar un masaje con crema o loción en el tejido cicatrizal. Quizás sea necesario repetir esta lubricación varias veces al día para impedir que la cicatriz se seque. Control del prurito. Las quemaduras cicatrizadas pican durante 9 a 12 meses después de producirse. El masaje de la zona con crema o loción puede reducir el prurito. Algunos pacientes notan que las prendas compresivas lo alivian y prefieren llevarlas puestas continuamente. A los pacientes se les indica que no se rasquen la piel recién cicatrizada, pues se provocarían lesiones. Otros experimentan alivio del prurito dándose palmaditas en la cicatriz, lo cual no es perjudicial. Los antihistamínicos también pueden aportar alguna mejoría a las molestias ocasionadas por el prurito.